Saludos, qué honor poder estar otra vez aquí con ustedes. Quiero traer un mensaje bien sencillo pero bien hermoso. Sé que algunos de ustedes en algunas ocasiones se han preguntado por qué, o han pensado más bien, no se han preguntado, han pensado por qué Dios bendice o le da o le multiplica a cierta gente más que a mí. Y hoy el mensaje tiene que ver con esto. Te quiero decir, el título de este día se llama A todos por igual. Dice la palabra que el Padre envió a su único Hijo para que todo, ¿verdad? Y todos aquellos que creemos podamos ser salvos a través de ese sacrificio. No está excluyendo a nadie, porque de hecho la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Por eso el título de hoy me encanta, porque se llama A todos por igual. Yo pensé cómo introducir este mensaje para atraer tu atención. Y pensé en aquellas fiestas que papá y mamá hacen a sus hijos de pequeñitos, ¿verdad? Aquella fiesta donde no puede faltar un elemento muy, pero muy importante para nuestros hijos, en el caso de que algunos tuvimos la oportunidad de hacer una fiesta para nuestros hijos. Y era la piñata, ¿verdad? Esa piñata que está llena de dulces, de caramelos, ahora ya pueden incluir bastantes dulces ahí. Esa piñata me hace pensar que el que tiene la mayor rapidez, a veces el que tiene la más fuerza, a veces el que tiene la más sagacidad, ¿verdad? Porque tú has visto que en una piñata hay gente que empuja para poder agarrar más dulces. ¿Y a cuántos nos ha tocado ver a niños que están así con una cantidad grande de dulces y a otros 2 y 3 que agarraron, ¿verdad? Y pareciera que a veces nosotros pensamos que así es Dios, que Dios le da a aquel que puede más, a aquel que tiene más, a aquel que tiene más capacidad, pero no es así. Recuerdo mucho cuando yo le preguntaba a mi esposa y le decía, ¿por qué si ya llenaste la piñata de dulces, por qué ahora les das un aguinaldo? ¿Se han percatado de eso? Que a todos los niños les dan su aguinaldo. Y claro, la razón es esta, que a algunos en la piñata recibían muchos y otros no recibían. Y la manera de equilibrar eso era darles un aguinaldo a todos por igual. Y ese es el tema de hoy, a todos por igual, porque Dios tiene tantas cosas especiales para ti que a veces has pensado que Dios no te oye, que Dios no te mira, que Dios no te escucha. Dios nos ama por igual. Y yo quiero empezar con esta historia. Por cierto, déjame decirte que Dios en sus banquetes no tiene piñatas. Dios en sus banquetes tiene gracia y gracia abundante para cada uno de nosotros. No te olvides de eso. Quiero referirme a una historia bien especial en el libro de Mateo capítulo 20, lo voy a leer y ahí vamos a empezar la historia. Dice, el reino de los cielos o el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Ponga atención ahí, en la mañana. Después, a las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces les contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo y el propietario hizo lo mismo al mediodía, otro grupo al mediodía y a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajan hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando leemos esta historia y nos damos cuenta que el que trabajó desde las 6 de la mañana recibió el mismo pago que el que trabajó desde las 5 de la tarde, ya pocas horas de trabajo, todos en algún momento hemos pensado esto es injusto, ¿no? Y creo que humanamente es injusto. Pero ¿por qué te lo hago o te lo menciono? Porque nosotros debemos de saber que delante de Dios es diferente. Delante de Dios, Él no está mirando quizá nuestra capacidad, nuestros dones, nuestras habilidades. Alguna vez yo llegué a pensar y dije, entonces el Señor o nuestro Dios ama más a aquellos que son más exitosos, que todo es de alguna otra manera más cómodo o tienen la facilidad de hacer y de emprender y de proyectar. Yo llegué a pensar eso. Pero la realidad es que Dios nos ama a todos por igual. No te olvides de esto. Quizá a lo mejor tu vida dices, es que yo no he hecho nada grande. No se trata de hacer algo grande, se trata de cumplir en obediencia. Si te das cuenta, esta historia es obediencia.
Porque algunos de verdad, si yo hubiera estado ahí, hubiera yo reclamado como ellos. Dice la Escritura que cuando ellos, porque recuerda esta instrucción, el Señor, el dueño de la viña le dice, págale primero a los que llegaron tarde. Yo no sé si fue la intención para que los otros que empezaron desde temprano se dieran cuenta cuánto iban a recibir. De hecho, la historia dice que cuando ellos vieron que a los de las 5 de la tarde, los de las 3 de la tarde les pagaron lo que habían acordado también ellos pensaron, dijeron, no, pues a nosotros nos van a pagar mucho más. Pues si ellos empezaron a las 3, a las 5 de la tarde y les dieron un denario, seguramente a nosotros nos van a dar mucho más. Por eso dice la palabra de Dios que protestaron. A veces nosotros hemos protestado, quizá indirectamente o directamente, y hemos dicho, Señor, pero ¿por qué a él sí y por qué a mí no? ¿Por qué a él le respondiste y por qué a mí de lo que te he pedido y he orado no me has respondido? Yo quiero decirte, cada uno de nosotros tenemos que realmente creer esto. Tenemos la gracia y el favor de Dios. No podemos medir la gracia y el favor por lo que haces o por lo que dejas de hacer, o por las cosas grandes que haces o las cosas pequeñas. Simplemente cumple con lo que Dios te pidió. Si Dios te pidió en una tarea quizá de mucho tiempo y una larga tarea, cúmplela. Si Dios te pidió una tarea corta en horas, en tiempo, en esfuerzo, cúmplelo. Cada uno de ellos conlleva una bendición. Termina esta historia y les dice aquel trabajador, aquel dueño de la viña, a los que estaban molestos, y les dice, bueno, ¿acaso ustedes me tienen que decir o reclamar cómo yo voy a repartir mis recursos? ¿Cómo les debo de dar? Dice, yo soy libre de repartir. Y Dios es libre y soberano para bendecir, para multiplicar, para aún producir en ciertas gentes. Y a veces nosotros decimos, Señor, ¿y por qué nosotros no? Dios es soberano, nosotros nos corresponde cumplir. Lo que sí te tengo que decir y te tengo que recordar, Dios nos ama a todos por igual. El libro de Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Cuando yo leo esto digo, Dios, a ver, o sea, si amas a todos por igual, pero deberías de amar a los que te servimos, a los que te buscamos. Pero Dios dice aquí en este proverbio, dice que los ojos y Él, su presencia está en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Algunos pensaríamos, no, Señor, tú nada más ves a los buenos. No, también dice que a los malos. Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo lo mira, aunque de lejos. Tienes que tener en cuenta, o sea, sus ojos están ahí, pero lo tiene de lejos. Entonces, no cabe duda que Dios es un Dios de bondad. No cabe duda que Dios es un Dios de misericordia. Cuando me hace reflexionar esto de que a todos por igual, digo, Señor, es que realmente el aire que respiramos lo respira el bueno y lo respira el malo. El sol, dice la palabra, que sale para buenos y para malos. Es más, déjame leértela. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos. ¿Te das cuenta? A todos por igual. A veces pensaríamos, Señor, nada más por favor con los buenos. Pero Dios dice también, tengo misericordia de aquellos que necesitan escuchar mi amor. Dice que hace llover sobre justos e injustos. Imagínate, o sea, la lluvia es una bendición. La lluvia es una bendición que produce en la tierra, ¿verdad? El fruto. Y Dios dice también, hago llover sobre los justos y sobre los injustos. Ahora entendemos más la historia que acabamos de leer del reino de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál será uno de los objetivos de este mensaje? Bien sencillo. De verdad tienes que tener el corazón con la certeza y la fe de que Dios te ama. A lo mejor te has sentido que Dios no te escucha, que Dios se olvidó de ti, pero Dios te está diciendo, yo te amo por igual. Y había un hombre llamado David en la palabra, un hombre que se definió, ¿verdad? La palabra lo define como un hombre con el corazón conforme al de Dios. Y hay una historia donde una ocasión David estaba fuera de donde estaban sus pertenencias de la ciudad de David. Y dice que llegaron los amalecitas y aprovecharon la ausencia de David y su ejército. Se llevaron cautivas mujeres, se llevaron cautivos a niños, se llevaron sus riquezas, en otras palabras, saquearon todo ese lugar.
Dice que cuando llega David, ¿verdad? Y se da cuenta de lo que ocurrió y pregunta, ¿y quién hizo esto? Y les dicen los amalecitas, y se llevaron a varias de sus esposas, de algunos de los que venían con él en el ejército, saquearon ese lugar. Y lo primero que hace, le pregunta a Dios y le pide autorización. Le dice: Dios, tú me das esa autorización, o más bien dime a mi corazón si debo de salir y alcanzar a esos amalecitas. David consulta a Dios. Dice que Dios le dice que vaya en pos de aquellos amalecitas, prepara su ejército y va a alcanzar a esos amalecitas. La historia cuenta que los llega hasta donde están, pero unos 200 hombres, de esos que se cansan, ¿verdad? De esos que dicen, ya no puedo, dice que se quedaron en el camino. Y aprovechó David y dijo: bueno, les vamos a dejar el bagaje eran las armas del ejército, alguna provisión para el camino. Se los deja, ¿verdad? Les deja ahí a los 200 hombres. Pero mira lo interesante de esto. David alcanza a los amalecitas y rescata todo lo que se le había robado, a sus esposas, a las esposas de la gente que iba con él, rescata a los niños, rescata el botín que les había sido quitado. Pero él se recordó que 200 hombres no llegaron hasta donde ellos llegaron a los amalecitas. Y dice que cuando venían de regreso, ¿verdad? Algunos del ejército les empezaron a decir: oye, David, esos 200 que no pelearon, esos 200 que flojearon, esos 200 que se quedaron ahí, cuidando ahí los utensilios, ¿verdad que no les va a tocar el mismo botín? Y dice que David les dijo: ellos tendrán la misma parte que ustedes. ¿Qué significa eso? Que Dios nos da por porciones iguales, familia. Dios te va a dar por porciones iguales. Yo quiero leerte esto porque me gusta que puedas entenderlo a través de la palabra. Dice 1 de Samuel capítulo 20 del 21 al 24. Esta es la historia de David que te acabo de referir, pero solamente tomo los versículos finales. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Algunos de nosotros hubiéramos pensado: es que ¿cómo le saluda con alegría a estos 200 que se quedaron cansados, que no quisieron ayudarnos? Pero mira el corazón de David, le saluda con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero viene la respuesta. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos, escucha esto y con esto quiero concluir. Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla, con los que cuiden de las pertenencias. Esta es una enseñanza tremenda. Dios nos dice: a veces nos hemos quedado rezagados, a veces te has quedado sin hacer ese extra que tenías que hacer, pero Dios te dice: mi gracia es contigo, mi favor es contigo, no te olvides, yo amo, dice el Señor, yo amo a todos por igual. El amor de Dios es para todos, no excluye, no hace a un lado a nadie. Y aquí yo puedo ver esto. Nosotros sabemos y entendemos que a través de este sencillo mensaje Dios te dice: nunca pienses que Dios ama a otros más que a ti. Dios no te va a amar, y con esto te digo, Dios no te va a amar por tus grandes proyectos, por los éxitos que tienes. Dios te va a amar por tu corazón y tu obediencia. Dios te bendiga.